Tengo que darle todavía un permiso aquí en la configuración. Ya está. Entonces, ahora sí, para los que acaban de unirse, les voy a dar a la doctora Rosa Ventura, profesor del departamento, ¿no? Y es profesora del departamento, que es autora de esta práctica, que trabajó directamente con los órganos aislados. Yo pasaba ahí por su laboratorio y veía cómo tenía todos los montajes. Son todos datos reales, ¿no? Los que vemos en esta práctica, y trabajó también con la parte didáctica de esta práctica para que podamos interactuar a distancia, ¿no? Estaba en otro formato, otra cosa. Entonces, para aprovechar toda su experiencia sobre esta práctica, es para mí un gusto siempre trabajar con la doctora Rosa Ventura, y pues los dejo. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Pues antes que nada tengo que agradecer la invitación. Siempre es grato trabajar con todos ustedes, los jóvenes que intentan integrarse a la docencia, ¿no? En el área de farmacología. Entonces, estoy viendo muchas caritas, pero no veo a ninguna de mi grupo. No hay nadie de mi grupo, ¿verdad? Si alguien sí es, dígame, sí, aquí estoy. No, ok, bueno. Entonces vamos les voy a compartir la pantalla de lo que es la práctica, ¿sí? Es una práctica relativamente sencilla, que intenta hacer una parte integrativa de varios conceptos. Seguramente no es extraño nada de lo que les estoy diciendo, puesto que ustedes debieron haber desarrollado la práctica. Ajá. Quienes sí terminaron todo el ejercicio que viene en la práctica, todos los experimentos, el análisis de datos, todo. Levanten sus manitas para ver en la pantalla. Ok, entonces no todos lo hicieron. Muy bien. Entonces, es muy importante que ustedes sepan desarrollar toda esta práctica para poderle sacar todo el provecho posible. Como les comentaba, es una práctica que integra varios de los conceptos que deben revisar los estudiantes. Uno de ellos es la construcción de curvas dosis-respuesta. Deben saber qué es un agonista, deben saber qué es un antagonista. Por supuesto, la práctica incluye, en primera instancia, objetivos y competencias. Y eso es algo que ustedes tendrán que revisar al inicio de la sesión y al término de la misma. ¿Por qué? Porque las competencias son las habilidades que tienen que adquirir los estudiantes después que concluyan todos los ejercicios de la práctica. Entonces, tienen que razonar con ellos si realmente están adquiriendo estas habilidades, ¿ok? Entonces, ustedes se tienen que ir a revisar cuáles son los objetivos de la práctica y cuáles son las competencias de la práctica, para al final del camino verificar que realmente adquirieron estas habilidades al término de este ejercicio. Por supuesto, esta práctica está acompañada de introducción, en la cual recuerdan todos los conceptos que ya revisaron en la teoría, todos estos conceptos que debieron haber revisado en la teoría antes de pasar al ejercicio práctico. Sin embargo, en caso de que alguno de los conceptos no les haya quedado muy claro durante el desarrollo de su parte teórica, se retoman aquí en una breve introducción. Entonces, ustedes deben saber, por supuesto, porque ya pasaron por esta práctica, y si no lo saben, aquí se los comento. Hay varios conceptos que, si ustedes colocan el cursor enfrente de estas palabras, les va a aparecer el concepto. Por eso vienen marcadas en un color diferente, para que sepan los estudiantes que se pueden ubicar encima de ellas y les van a dar la definición de estos conceptos. ¿Para qué? Para que tengan claro el concepto y lo recuerden en el transcurso de toda la práctica. Entonces, les decía yo que es algo integrativo en el que les muestra cómo se hace, cómo inicia el proceso de la farmacometría, ¿verdad? Que es la cuantificación
de la respuesta biológica en respuesta a diferentes concentraciones de un compuesto, que es un agonista. Les recuerda que es un agonista, que es un antagonista, cómo se pasa de una escala aritmética en este tipo de cuantificación de la respuesta a una curva sigmoidea. Recuerden que para poder analizar la eficacia y la potencia de diferentes fármacos se tiene que analizar en una forma sigmoidea, que es como se presentan estas curvas dosis-respuesta. ¿Ok? Si en algo tienen duda o tienen algún comentario que hacer, no duden en interrumpirme, por favor, para que vayamos aclarando las dudas conforme vayamos avanzando en la práctica. Entonces, aquí les muestra este tipo de conceptos, cómo pueden definir la eficacia y con qué parámetro farmacodinámico está relacionado, que es la Emax, y les hace una serie de cuestionamientos posteriormente acerca de cuál es más eficaz en cuestión a este parámetro. Les muestra también varios fármacos para definir el concepto de potencia, de acuerdo al parámetro farmacodinámico de dosis efectiva 50 o concentración efectiva 50. A ver, les voy a lanzar una pregunta para que razonemos un poquito estos conceptos. ¿Es lo mismo la dosis efectiva 50 que la concentración efectiva 50? ¿Quién me podría responder esa pregunta? ¿Quieren que yo los elija o ustedes voluntariamente deciden quién puede ser la persona que nos va a responder esto? ¿Qué es lo que yo veo en una curva dosis-respuesta? ¿La dosis efectiva 50 o la concentración efectiva 50? A ver, Roberto. Veo a un Roberto aquí en la lista. Yanis levantó la mano, doctora. Ah, perfecto. Adelante, por favor. Pues yo con dosis pensaría en la dosis que se le dio, en ese caso, a una persona para poder ver su efectividad, y en el caso de la concentración yo pensaría en la concentración que está ya dentro del, por ejemplo, la concentración plasmática del fármaco y viendo su efectividad junto con la concentración. Yo pensaría que no son iguales. Muy buena observación. Así se puede definir la concentración y la dosis. Ahora, cuando estamos hablando de modelos experimentales, tenemos el poder de administrar a un organismo íntegro que puede ser un animal de laboratorio, y ahí se administra una dosis, ¿sí? Una dosis porque se administra en función de su peso corporal. Pero cuando hacemos experimentos en modelos in vitro, ¿qué quiere decir? En órganos aislados o en tejidos aislados, en una caja de Petri, etcétera. En ese caso lo que expresamos es concentración, porque adicionamos ya el fármaco que vayamos a evaluar en una solución. Por lo tanto, tenemos una cantidad en cierto volumen. ¿Sí me explico? Lo que dice su compañera Yanis tiene toda la razón. Se puede expresar hablando de seres humanos como dosis, que se refiere a la cantidad que se administra a un organismo completo, a un paciente, o como concentración si es que tenemos la capacidad de medir la concentración real que tenemos en el organismo y hacer una relación con el efecto que estamos observando en ese paciente. Sin embargo, hablando a nivel de preclínico, de modelos preclínicos, lo podemos relacionar con dosis y concentración en órganos in vitro y dosis en órganos completos, como animales de laboratorio. ¿Sí me expliqué? Entonces, de acuerdo a la práctica que se utiliza el ilion aislado de cobayo, el nombre nos lo dice, estamos hablando de un modelo in vitro, en donde lo que vamos a hacer es aislar un pedacito de intestino de un animal y entonces colocarlo en ciertas condiciones que vienen más adelante en la metodología y adicionar cierta concentración de los fármacos para poder generar una curva dosis-respuesta en la cual va a irse incrementando el efecto conforme se incremente la concentración que adicionemos a la cámara. ¿Sí?
Muy bien, después vienen conceptos que también se van a ver durante el desarrollo de los experimentos, como es un agonista, es un antagonista, competitivo o no competitivo. Viene tanto el concepto como la manera de conocer qué tipo de antagonista es de acuerdo a las curvas dosis-respuesta. Entonces, insisto, todo esto lo debieron haber revisado en teoría. Esto es solamente un recordatorio con los conceptos más específicos para que ellos puedan repasar todos estos conceptos, ¿ok? Entonces viene gráficos de todo esto, viene específicamente qué es el ilion, qué función tiene dentro del organismo, cómo está conformado. Recordemos que aquí ya empieza a introducirse un concepto que es sistema nervioso entérico, ¿sí? El sistema nervioso entérico está involucrado en la motilidad intestinal, que finalmente es la actividad que vamos a estar observando en esta práctica. Entonces ya empiezan a decirles qué es, cómo se conforma, ¿sí? Y dónde se encuentra ubicado justamente este plexo nervioso tan importante. Sin embargo, lo que nosotros realmente vamos a ver es una respuesta muscular de contracción. O sea, aquí les empiezan a explicar todos estos conceptos. Les hablan acerca de los diferentes receptores que se van a encontrar en este tejido, porque es importante que ellos conozcan estos receptores. ¿Para qué? Para saber cuáles serían los agonistas que van a activar a este músculo, ¿sí? A través de esos receptores específicos, ¿ok? Bueno, luego les hablan acerca de las moléculas que vamos a usar como agonistas para producir la contracción de este tejido y, por supuesto, ya integran lo que es el mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción que sigue la acetilcolina, ¿sí? Para producir una respuesta contráctil en el músculo liso en este tejido de ilion de cobayo? Entonces aquí les explican detalladamente cómo se lleva a cabo el proceso de contracción, a través de qué receptor es el que está involucrado en todo este proceso, y además les muestran un video en el cual se ve paso a paso cómo se lleva a cabo el proceso de contracción. ¿Ok? Todo eso, de todos modos, se supone que la práctica debe ser autodidacta. Los muchachos tienen que hacer los experimentos y leer la información y todo solo. Sin embargo, ustedes tienen que estar siempre ahí al pendiente de cualquier duda que tengan con relación a la información o a la misma práctica. Bueno, también les hablan ya acerca de la histamina. ¿Por qué de la histamina? Hay varios receptores presentes en el intestino que pueden ser utilizados para ver la contracción del tejido. Sin embargo, el ejercicio se basa solamente en dos: en la respuesta a acetilcolina y la respuesta a histamina. Por esa razón, les muestran más información acerca de estos dos agonistas, ¿sí? Les muestran cuál es el mecanismo de acción que sigue la histamina también para producir este efecto de contracción, particularmente en el intestino, porque como bien muestra esta tablita, pues hay receptores a histamina en varias partes del organismo, no solamente en el intestino. Y pueden tener varias funciones para producir diversos efectos biológicos. Hay en el sistema, en la vía aérea, por ejemplo, es muy, muy importante la histamina, y eso lo saben ustedes perfectamente porque ya revisaron todas las prácticas y toda la farmacología, ¿ok? Y bueno, hay varios subtipos de estos receptores, y dependiendo de qué subtipo sea el que se active, es la vía de señalización que se va a activar. Entonces, todo esto lo tienen que estar retomando con ellos, ¿sí? Luego viene la metodología. En la metodología se muestra un video que muestra paso a paso cómo se obtiene el tejido, de qué animal se obtiene, cómo se trata, cómo se coloca en las cámaras de órgano aislado, en qué condiciones se debe colocar este tejido. ¿Por qué? Porque este tejido tiene que estar vivo. Solamente un tejido vivo nos da la actividad que estamos evaluando, ¿sí? Si el tejido ya no tiene las condiciones apropiadas, pues evidentemente el tejido va a morir
y ya no vamos a obtener ninguna respuesta biológica. ¿Ustedes recuerdan cuáles son las condiciones que requiere un tejido para permanecer vivo en esta cámara de órgano aislado? A ver, Lorena, ¿te acuerdas qué condiciones debe tener este tejido? Recuerdo que tenía que ver con la temperatura y tenía que estar en un medio estable. Ajá, el medio en el que está, exacto, tiene que tener los nutrientes necesarios. Ajá, y por supuesto de tener una temperatura, tiene que estar cercana a la temperatura corporal para que el tejido permanezca vivo. Nos falta una condición que es básica. ¿Alguien la recuerda? ¿No eran los ciclos de luz-oscuridad? Recuerdo que la práctica también mencionaba que tenía que tener un control de eso. ¿Ok? Esto es para el animal íntegro. Nosotros lo que hacemos para hacer estos experimentos es pedir al animal del bioterio central y ponerlo en un cuarto aislado que se le llama cuarto de experimentación y se tiene ahí durante 12 horas mínimo al animal con cierta luz, un ciclo de luz-oscuridad, lo tenemos en condiciones de temperatura apropiada, de humedad, debe estar aislado de ruido, etc. Pero una vez que nosotros obtenemos el tejido, evidentemente pues el animal tiene que ser sacrificado. Ajá. Y entonces hay 3 condiciones básicas para que nuestro tejido no muera. Una de ellas ya la mencionaste, es a través de los nutrientes que se les colocan en la solución de Krebs, que incluso en este videíto hasta el final viene una tablita donde vienen las condiciones que debe tener esta solución nutritiva. Debe tener glucosa, debe tener sodio, debe tener potasio, debe tener cloro, sulfatos, carbonato, ajá, tiene un montón de nutrientes y en cierta concentración muy específica. Ajá. Luego, otra condición que nos dice es que debe estar a 37 grados. Bárbara en el chat menciona la solución de Krebs y menciona oxígeno y dióxido de carbono. Excelente. Justamente eso es lo que nos faltaba. Acuérdense que tiene que tener oxígeno nuestra solución. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que se oxigene y no caiga en la hipoxia el tejido. ¿Sí? Esto viene aquí, miren. Entonces, estos son detalles que tienen que estar alimentando en los estudiantes para que ellos entiendan que estamos trabajando con un órgano vivo. ¿Sí? Estamos trabajando, en lugar de un ser íntegro, estamos trabajando con un organismo que realmente está vivo y que lo necesitamos así para poder, miren, aquí está el oxígeno, la solución Krebs a 37 grados. En estas condiciones tiene que estar nuestro segmento en cuanto lo obtenemos del animal. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo mantener estas condiciones de temperatura? Tenemos esta camarita en la cual va entrando agua calientita, pero es como una camisa. Es como de doble camisa esta cámara. Entonces, por afuera, como una especie de baño María, está circulando agua a 37 grados para mantener la solución Krebs que está aquí adentro a los 37 grados necesarios. ¿Ok? Ya después se cortan los anillos y se montan en el sistema para poder registrar. Aquí se van a colocar en estas cámaras que se llaman cámaras de órgano aislado para poder registrar sus contracciones. Entonces les muestra detalle a detalle cómo se lleva a cabo este procedimiento. Por supuesto es poco probable que los estudiantes desarrollen este procedimiento. Sin embargo, aquí lo importante no es el procedimiento, lo importante es que entiendan por qué se lleva a cabo cada uno de los pasos de este procedimiento. Y entiendan que muchos de los fármacos que tenemos, de hecho, todos los fármacos que hay en uso clínico debieron haber pasado por procedimientos experimentales como este y otros más para poder comprobar su efectividad. ¿Sí? Entonces tienen que entender que este modelo se sigue usando. Esto no es obsoleto. Esto se usa día a día. Por ejemplo, como parte del proceso que realizamos aquí en el laboratorio, de parte de la línea de investigación, es determinar el efecto espasmolítico de
compuestos obtenidos de plantas medicinales. Ustedes saben que las plantas medicinales las recomiendan de manera empírica por el conocimiento que se ha adquirido a través de muchos milenios en la medicina tradicional y se sabe que tiene cierto efecto, ¿sí? Entonces, cuando hay un dolor de estómago, dolor de vísceras, pueden recomendar cierta plantita, ¿no? Un extracto, pues pon a hervir agua, le pones una tapita de esta plantita y entonces ya te la tomas como agua de uso y se te va a quitar el dolor. Perfecto. Pero no sabemos, no hay un sustento científico, es un sustento empírico, no científico. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que requieren un sustento científico para comprobar que estos efectos que se le atribuyen a varias plantas medicinales son reales. ¿Cómo lo hacemos? A través de este sistema. Este sistema nos ayuda a contraer el tejido a través de la administración de cloruro de potasio y después administrar un extracto para ver si este es capaz de disminuir esta contracción. Y a través de otras metodologías que se utilizan con este tejido y con este modelo, se logra determinar si estas plantitas realmente tienen el efecto espasmolítico que se le atribuye en la medicina tradicional. Ese es uno de sus tantos usos. Nada más les estoy comentando algo que está ahorita mucho de moda en función de darle sustento a las plantas medicinales, ¿ok? Pero se utiliza para muchas cosas más. Ese es uno de los propósitos que puede llegar a tener. Bueno, después de que les explican cada uno de estos y les muestran en este video tan interesante, donde administran la solución y se ve la contracción del tejido, ¿verdad? Es muy, muy claro, aquí ven las burbujas de oxígeno que está pasando hacia la solución Krebs y por supuesto a través de estas mangueras, que es una camisa, es una cámara de doble camisa, a través de estas mangueras se está pasando agua a 37 grados centígrados para mantener la temperatura, los nutrientes y el oxígeno. Y luego se administra ahí la solución, ¿sí? Y se observa la respuesta del tejido, pero no solamente se observa. Por supuesto, esto está conectado a un transductor y ese transductor nos va a decir cuánto se está contrayendo este tejido, ¿sí? No es solamente observar, es medir a través de equipos especializados. Bueno, ya que les explican todo esto, viene una evaluación pretest, en donde por supuesto les hacen preguntas de todo lo que se acaba de revisar, ¿sí? Y entonces ellos van a tener que ir contestando. Desafortunadamente en esta práctica hasta el momento no tenemos manera de capturar esta calificación que ellos obtienen. Esto más bien es para que ellos entiendan si les quedó alguna duda de alguno de los conceptos y se pueda discutir al final de la práctica. O incluso preguntarles en ese momento a ustedes, ¿sí? A ver, doctora, yo contesté esto, pero resulta que me dicen que está mal. ¿Por qué está mal si yo pensaba esto y esto? ¿Ok? Entonces, una retroalimentación directa e inmediata, porque no tenemos manera de rescatar la calificación que obtengan de esta prueba pretest. Y luego ya entramos con los experimentos. Ajá. En estos experimentos hay tres. Uno es la construcción de la curva concentración-respuesta de dos agonistas. Ajá. En cada uno de estos tienen que ir definiendo qué es un agonista, a qué receptores se une. ¿Por qué? Porque eso ya lo vieron en la introducción. Si estamos hablando de acetilcolina, ¿cómo le hace para producir esta contracción? Aquí les muestran los registros reales de cómo se lleva a cabo la contracción del tejido a través de la administración de acetilcolina. Por supuesto, esto es una actividad que tiene normal del tejido. Acuérdense que es un tejido vivo y es un tejido que está actuando en la motilidad intestinal. Por lo tanto, este es su registro normal de motilidad. En el video se escucha en qué momento se administra el fármaco, además de que a partir de esta concentración ya se ve cuál es la contracción que se genera del tejido con esa concentración específica de acetilcolina. ¿Ok? Entonces aquí pueden ir viendo cómo se observa esta respuesta.
Por supuesto, en la metodología les explicaron que se administra el fármaco y después, una vez que se registre el máximo de respuesta contráctil a cada concentración, lo que se hace es lavar al tejido para eliminar todo el fármaco que haya presente e iniciar con una nueva concentración. Listo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora. Ok. Una vez que les enseñan los videos para que vean de manera real cómo está la evaluación del efecto contráctil de cada compuesto, les muestran aquí el registro. ¿Para qué? Con el propósito de que ellos hagan el ejercicio solos, ¿sí? Ellos van a tener que medir cuántos gramos de contracción tuvo con cada concentración de acetilcolina. Tienen aquí disponible una lupa para ver que no tiene tanto aumento, pero me parece que le pueden aumentar. No veo. Ah, sí, aquí está. Miren. Aquí le pueden poner más aumento si quieren a la lupa y entonces ya les muestra a más detalle el registro. ¿Ya vieron? Y por supuesto tienen que medir. A ver, si estamos hablando de las concentraciones, recuerden que acá las concentraciones en el video se las muestran como molaridad. Por eso tienen 1 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 8, etc. Acá ya se las transformaron en micromolar. ¿Para qué? Pues para que no vean ese de 1 por 10 a la tanto, porque parecería algo irreal. ¿Ok? Y entonces, para que no se vea como algo irreal, y vean prácticamente que va de menor a mayor concentración, se les muestra en micromolar. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tienen que hacer es medir la respuesta. Nos dice aquí que cada gramo de fuerza de contracción está relacionado con 1 centímetro de desplazamiento en el papel milimétrico. Por lo tanto, es muy fácil para ellos ver que aquí están desplazando 1, 2, 3, 4, 4.7 centímetros en esta concentración en particular. Entonces, eso lo van a ir viendo aquí. Si aquí estamos viendo esto, pues prácticamente no desplazó nada aquí. Solamente se mantuvo la contracción del tejido. Entonces, evidentemente tiene que ser mi respuesta más pequeñita, ¿sí? En la siguiente concentración, que es esta, pues va a desplazar un poquito más que en la primera. Pues evidentemente tiene que ser la segunda, ¿sí? En la tercera, pues ya aquí ya podemos medir. El desplazamiento se va a dar desde aquí a acá, que serán como 2.3 centímetros, más o menos. Bueno, es 2.1. Y de aquí, pues tiene que ser como 1, 2, 3, 4, un poquito más de 4 o alrededor de 4. Aquí está el 4. Y luego aquí, pues tiene que ser, a ver aquí, ayúdenme, ¿cuánto va a ser la respuesta de esto? ¿Como 4.5? Más o menos 4.5. Que aquí está en 4.6. Y la última, pues es un poquitito más arriba de esta. ¿Sí? Y por supuesto va a ser 4.7. ¿Sale? Cuando le decimos comprobar, si aparecen en verde, quiere decir que la lectura estuvo bien. ¿Sí? Si nos equivocamos y aquí en lugar de 4.7 le ponemos 4, al comprobar nos va a decir que algo estuvo mal. ¿Sí? Entonces, esa es la intención. Bueno, ya que tenemos los datos reales aquí, nos está diciendo, bueno, tú ya me lo expresaste en gramos de contracción, está bien, pero ahora yo lo quiero en porcentaje de respuesta, ¿sí? De acuerdo a esta respuesta de mi tejido, ¿cuál sería el 100% de la respuesta contráctil? A ver, Ana, activa tu micrófono. El 10 micromolar. Ajá, esa es la concentración a la cual vamos a obtener el máximo efecto. Pero ¿cuál sería el máximo efecto? ¿Cuál es el efecto más grande que obtuve? ¿0.4, 0.8, 2.1, 4? 4.7. Exacto. El máximo efecto que yo obtuve fue 4.7 gramos a la concentración de 10 micromolar. Entonces, esto es una simple regla de 3. 4.7 es el 100%. El 0.4, ¿a qué porcentaje corresponde? Y entonces yo sé que aquí
obtengo, pues, más, a ver, háganme el cálculo antes de que veamos las opciones. ¿Sí me expliqué cómo se hace el cálculo? Ahí sería 8.5, siguiendo la regla de 3. ¿Cuánto, perdón? 8.5. Ok, y ahí debe estar esa opción. Aquí está. Entonces, a la concentración de 0.0001 micromolar, yo obtengo 8.5% de mi respuesta del tejido a acetilcolina. Ajá. Y lo mismo procede con cada una de estas respuestas. Entonces, ¿cuál sería el segundo valor? 17. Ok. 17. ¿El tercero? 44.7. Ok. Luego, El otro sería 85.1. ok. El otro 97.9 y ya el último sería el 100%. Y el último sería, por supuesto, el 100%. Al picarle aquí, pues me tienen que dar todas mis casillitas en rojo, perdón, en verde, para indicarme que hice bien el cálculo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí dudas, ¿no? Y procede exactamente lo mismo cuando hacemos la construcción de la curva concentración-respuesta de histamina. Es todo lo mismo, hay que hacer, hay que ver el video y hay que determinar aquí cuál es la contracción en gramos que se produce con cada una de las concentraciones de histamina. Viene el cuadrito para que ellos vayan llenando toda esa información en función de la lectura que hagan de este registro y por supuesto tienen que transformarlo a porcentaje. ¿Ok? Es el mismo procedimiento. Luego les hacen una serie de preguntas, me dicen, de acuerdo con lo que acaban de hacer, ¿cuántos gramos de tensión corresponde el 50% de la respuesta contráctil? Ah, pues tenemos que irnos. ¿Cuántos gramos de tensión? Si yo sé que la acetilcolina, los gramos de tensión más grandes que yo tuve fue de 4.7, ¿cuánto sería el 50% de esta respuesta? 2.3. 2. Sería la mitad. Ajá, 2.35. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta debe ser 2.35. Y para histamina, pues había que ver, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el más alto. Sería 4.4. Ajá, sería 2.2. 2.2. Aquí le digo comprobar y bueno, este es el más alto. ¿Ok? Entonces sería aquí de 2.2. Nada más tienen que poner el valor, no las unidades, porque las unidades ya me las marca aquí. ¿Ok? Luego me dice, ¿entre qué concentraciones crees que se encuentra el 50% de la respuesta para cada agonista? Pues hay que localizar de este 2.35 de acetilcolina, ¿entre qué concentraciones está? 2.35 es más alto que este, ¿sí? Pero más chico que este. Entonces se va a encontrar entre estas dos concentraciones, entre 0.01 y 0.1. ¿Sí me expliqué de dónde se obtiene eso? Sí. Ok. Entonces entre 0.01 y 0.1. De histamina, pues había que ver 2.2. Bueno, aquí había que hacer el ejercicio poco a poco. Ustedes lo hacen. Luego, en gramos de tensión, ¿cuál es la máxima respuesta del tejido con cada agonista? Y habíamos dicho que en gramos para acetilcolina era 4.7 y para histamina era 4.4. ¿Sí recuerdan? Sí. Y luego dice, ¿a qué concentración se alcanza la máxima respuesta del tejido con cada agonista? Aquí hay un error y ahorita lo estoy viendo. Aquí nos está dando la respuesta. Ajá, pero para histamina no nos la da. Entonces había que ver para histamina, que debe ser la concentración más alta que tenemos, que es la que estamos usando en la curva. ¿Ok? Y bueno, obviamente cuando le dicen enviar, se marca en verde lo que está correcto y en rojo lo que no está. ¿Ok? Hasta aquí dudas, ¿no?
Bueno, todo esto lo van a tener que ir guiando ustedes. Hay cosas que yo creo que son muy lógicas, pero algunos de los muchachos como que se hacen bolas a la hora de la lectura. Bueno, ahora, ¿pero para qué quieren tener curva dosis respuesta de dos agonistas? ¿Para qué? Pues para comparar cuál es más eficaz y cuál es más potente. Los términos de potencia y eficacia tienen aplicación siempre y cuando se estén comparando dos fármacos. Si no se comparan dos y solamente tenemos una curva dosis-respuesta, no tiene sentido hablar de eficacia y de potencia. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Entonces, son medidas de comparación. Tienen que estar dos curvas juntas. Por eso, les hacen una serie de preguntas. Si les muestran las curvas por separado y en las curvas ponen el 100% de respuesta, entonces estamos partiendo de que cada tejido, a cada agonista tuvo una respuesta máxima. ¿Se acuerdan que aquí era 4.7 gramos y aquí eran 4.4? Pero a la hora de ver el porcentaje, este 4.4 se tomó como 100% para histamina y este 4.7 se tomó como 100% para acetilcolina. Entonces no estamos comparando lo que debe de ser. En porcentajes, pues los dos llegan al 100%. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta es, ¿cuál es más eficaz? Pues en este caso, tal como lo estamos viendo, pues los dos, porque los dos llegan al 100%. ¿Sí? ¿Cuál es más potente? Pues quién sabe, ¿verdad? Aquí no se puede medir fácilmente. Ajá, no lo sabemos. Vamos a decirle que, pues que ambos, ¿verdad? Y nos dice que no, nos dice que acetilcolina es más potente. Sin embargo, la realidad es que aquí no podemos verlo a menos que bajemos nuestra escala y digamos, bueno, pues sí se ve como 0.01 y aquí se va a ver como 0.1. Pues solamente así podríamos decir que sí, efectivamente necesito menos concentración de acetilcolina para llegar al 50% del efecto. ¿Sí? Bueno, que le voy a creer que es acetilcolina. Pero ahora les dicen, bueno, que no es fácil comparar esos términos en las gráficas por separado. Ahora lo que hago es construir mis dos gráficas de la respuesta del tejido, porque es el mismo tejido, pero está respondiendo diferente a acetilcolina y a histamina. Y ahora lo expreso como gramos de tensión, no como porcentaje de respuesta. Ajá. Y entonces ahora ya estoy poniendo lo real. Con acetilcolina yo obtuve 4.7 gramos de tensión como máximo y con histamina yo obtuve 4.4 como respuesta máxima. Ahora sí, bajo estas circunstancias es más fácil que ellos puedan visualizar cuál es más eficaz y cuál es más potente. ¿Ok? Y les vuelven a hacer las preguntas. ¿Cuál es más eficaz y cuál es más potente? Incluso ya les dan los valores de concentración efectiva 50 para acetilcolina y concentración efectiva 50 para histamina. Entonces, esto les refuerza que los términos de potencia y eficacia son términos que son comparativos. ¿Sí? Tiene que haber dos o más curvas dosis-respuesta para decir, este es más eficaz que ese. ¿Ok? Bueno, entonces ya aquí les hacen una serie de preguntas y una serie de reflexiones con relación a eso y cómo se obtiene la potencia relativa con un fármaco de referencia. Incluso les dan por acá la fórmula, ¿sí? Para que ellos puedan determinar cuál es y cómo se calcula. Aquí nos dice, en la retroalimentación. ¿Ok? Pero para determinar la potencia relativa necesitan tener estos valores de concentración efectiva 50 de cada fármaco. Bueno, entonces esto es el experimento 1. Luego, en el experimento 2, lo que van a ver es cómo actúa un antagonista a diferentes concentraciones sobre la curva dosis-respuesta del agonista. Y por supuesto, los ejemplos clásicos son la respuesta de acetilcolina como agonista y atropina como su antagonista, ¿sí? Y se ven aquí curvas dosis-respuesta. Este es el agonista solito, este es el agonista solito, y esto es en presencia del antagonista a una dosis bajita y en presencia del antagonista a una dosis más alta. Tienen que identificar aquí si es un antagonista competitivo o no competitivo y decirnos, ah, pues es un agonista no competitivo por esta razón o es un antagonista competitivo por esta razón.
En función de eso, a ver, ¿quién me quiere contestar qué sería la atropina? Iba a ser un antagonista muscarínico y pues iba a bloquear el efecto agonista de acetilcolina, si no mal recuerdo. ¿Ok? Entonces dijimos que es un antagonista competitivo o no competitivo. Competitivo. ¿Por qué? Competitivo. Porque permite todavía la acción de la acetilcolina. A ver, otra vez. Todavía permite la acción de la acetilcolina. Uno no competitivo también permite la acción. Porque la llega a tener su grado de acetilcolina, eficacia. A ver, ¿quién? Otra vez, perdón, no escuché bien. porque la acetilcolina puede alcanzar su efecto máximo a una concentración más alta. Exacto, porque está desplazando la curva del agonista hacia la derecha y todavía estamos alcanzando el máximo efecto de la acetilcolina, aunque sea a concentraciones muy altas, ¿sí? Acuérdense que un no competitivo se queda como por aquí, ¿sí? Y por más que adicionen agonista ya no alcanzan la respuesta máxima, ¿sí? Entonces, ese tipo de conceptos son los que tienen que ayudarles a reflexionar a los estudiantes, ¿ok? Entonces, otra pregunta que es típica es, ¿qué efecto tiene el antagonista? Pues el antagonista no tiene ningún efecto. Si ustedes en este sistema de contracciones le administran el antagonista solita, no van a obtener ninguna respuesta. La respuesta se ve en presencia del agonista, ¿ok? Entonces, el antagonista lo que hace es disminuir el efecto del agonista. Pero solito no hace nada. Hagan de cuenta que aquí tengo mi acetilcolina solita. ¿Están de acuerdo? Y aquí tengo a la acetilcolina, la misma concentración en presencia de una dosis de atropina. ¿Qué hizo? Disminuyó su efecto. Aquí tengo a la acetilcolina solita. Y este es a la acetilcolina en la misma concentración, pero en presencia del antagonista. ¿Qué hizo el antagonista? Disminuir su efecto. ¿Ok? Y aquí lo mismo aplica. Aquí tengo la acetilcolina solita. Y esta es la respuesta de la acetilcolina en presencia de la atropina a una concentración más alta. ¿Qué hizo? Pues bloqueó todo el efecto de la acetilcolina. ¿Sí lo ven? Entonces, ese tipo de análisis es el que tienen que hacer con ellos, ¿sale? Por supuesto, les preguntan qué es la atropina y cuál es su mecanismo de acción. Sinaí dice que reduce la potencia, pero no reduce la eficacia. Así es, tiene toda la razón el doctor. Reduce la potencia porque desplaza la curva. Y la eficacia no. Siempre obtenemos el mismo efecto máximo. ¿Ok? Entonces, todos esos conceptos los tienen que ir revisando con ellos. Bueno. Luego vámonos a la especificidad de los receptores, ¿sí? Ahora lo que se hace en este experimento es determinar el efecto de la acetilcolina en presencia de un antagonista acetilcolina, pero también en presencia de otro antagonista, ¿sí? ¿Qué otro antagonista? Pues en presencia de un antagonista a histamina, como es la mepiramina, ¿sí? Entonces aquí les muestran qué hace la acetilcolina solita, por supuesto, tiene que haber un control, ¿sí? ¿Qué hace la acetilcolina cuando administran acetilcolina solita? Toda la contracción que produce toda la contracción que produce a esta concentración, ahí está. Luego se lava el tejido, se le coloca el antagonista, se deja reposar con el antagonista 5 minutos y luego se adiciona la misma concentración de acetilcolina. Ahí nos marca en qué momento se adiciona. Por aquí debe haber dicho listo. Entonces,
Bueno, por ahí en el video, ya viéndolo con calma, dice listo, que es el momento en el que se adiciona a la acetilcolina, pero ahora ya no tiene ningún efecto contráctil, no hace nada. Bueno, pues ahora hacen lo mismo exactamente con acetilcolina solita primero y luego para ver la respuesta de la acetilcolina solita, listo. Ahí se observa, ¿sí? Y luego, en presencia de la pirilamina o mepiramina, y se observa la respuesta de la acetilcolina. Después les muestran los registros para que ellos puedan hacer la cuantificación con toda la calma del mundo. ¿Qué respuesta tuvo la acetilcolina solita y qué respuesta tuvo en presencia de atropina y luego en presencia de pirilamina? Y por supuesto ellos tienen que poner aquí cuáles son las respuestas en gramos de cada uno de ellos y razonar qué sucedió aquí. ¿Qué es la pirilamina y qué hace? Si alguno de ellos no lo recuerda, pues entonces van al glosario y entonces buscan aquí qué es la mepiramina. Bueno, es lo mismo. En el texto viene que es la pirilamina y la mepiramina son exactamente lo mismo. Aquí valdría la pena cambiarle el nombre para que no haya confusiones, ¿sí? Pero es lo mismo, es un antagonista, los receptores ahí están. Entonces ya se regresan a su práctica para poder darle respuesta a cada una de estas preguntas, ¿sale? ¿Por qué la atropina sí antagonizó completamente o disminuyó completamente el efecto de acetilcolina y pirilamina no lo hizo? Y luego, por supuesto, con el otro agonista. Aquí ya no les muestran el video, solo los registros. Histamina, cómo contrae a esta dosis, perdón, a esta concentración, y luego se le aplica atropina al tejido, se deja reposar 15 minutos y se aplica histamina. Y cómo se ve que no bloquea el efecto de la histamina. Pero en presencia de pirilamina sí lo disminuye. No lo bloquea completamente, pero lo disminuye de manera muy importante. Y esto nos habla de la especificidad que tienen los fármacos ante los diferentes receptores, tanto agonistas como antagonistas. ¿Ok? Aquí les hacen una serie de preguntas y de retroalimentación. ¿Sí? Les dice, por supuesto, que no son los únicos compuestos, también hay, no son los únicos receptores presentes en el tejido, también hay receptores a serotonina. Y se pueden hacer curvas de serotonina. Aquí hay una sección en la que vienen los glosarios, el glosario en donde cada una de las palabras que vienen en azulito en todo el texto, aquí la pueden encontrar también, ¿sí? La revisión de las preguntas, de las preguntas que les hicieron para ver si respondieron apropiadamente, ¿sí? Y lecturas recomendadas. Ya que terminan todo el ejercicio, por supuesto, ¿qué nos vamos a ir a retomar? Nos indiquen si realmente adquirieron las competencias con los ejercicios que acabamos de hacer. ¿Ok? Por supuesto, les tienen que refrendar muy bien esto de los conceptos de eficacia, potencia y la importancia que tienen en la clínica. Realmente lo importante es la eficacia. En la clínica no importa que se tomen 500 miligramos de aspirina contra 100 miligramos de diclofenaco, lo importante es que nos quite el dolor. ¿Sí? Hay dosis recomendadas para cada uno de ellos y eso depende de la eficacia que generen. Pero en la clínica, acuérdense que es parte de lo que tienen que recordarles, que en la clínica los visitadores médicos se apoyan mucho en la parte de la potencia, pero a nivel clínico, a nivel real, a nivel de uso de medicamentos ya con los pacientes, la potencia no importa. Lo que va a importar es la eficacia, ¿sí? Por supuesto, sí importa la potencia, importan los dos conceptos, pero tiene mayor relevancia la eficacia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿Seguros? ¿Todo bien?
Adelante, Perdón. Andrea, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, es que creo que fue en la parte 2 del primer experimento, cuando tienen que hacer la fórmula de la potencia relativa. O sea, yo sé que hablamos de la diferencia entre como la dosis y la concentración, pero por lo que veo aquí, la dosis y la concentración las toman indistintamente para el ejercicio, porque la curva nos da la concentración y en la fórmula está la dosis. Entonces, en este caso sí se usan indistintamente. No, no, no. Tienes razón, debe decir concentración. Tienes razón, esto es un error. Es decir, si tú estás definiendo que es concentración efectiva 50 y la gráfica sí te lo dice porque estás expresando tus datos en concentración, porque la concentración son miligramos por mililitro o milimoles por mililitro. Siempre es una cantidad en un volumen. Tiene que decir concentración, tienes razón, esto es un error. Esto es cuando se utiliza una curva dosis-respuesta donde estamos determinando dosis. Ajá. Incluso yo misma de repente uso de manera indistinta los términos, pero no es correcto. Ajá. Concentración es miligramos entre mililitros y dosis pueden ser miligramos solitos o cantidad solita o cantidad por kilogramo. ¿Sí? Lo correcto es aquí en este caso poner concentración efectiva 50. Tienes razón, hay que cambiar este término aquí. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bárbara. Sí, doctora. Cuando estábamos viendo la parte de la... de que... Ay, perdón. Es que mi perrito está chillando, pero de que era de 4.7 de acetilcolina y que en las curvas alcanzaba el 100%, ¿esto quiere decir que las curvas sí alcanzan el 100%? Es que tenía entendido que eran como asintóticas y solo llegaban a alcanzar el 99%. Entonces, esa era una pregunta. No, alcanzan el 100% porque tú lo estableces. La máxima respuesta de tu tejido, es decir, si yo hubiese administrado otra concentración a mi tejido, probablemente hubiera obtenido una contracción más alta o la misma. Si tú te fijas entre la concentración de 1 y la concentración de 10, ya la diferencia es prácticamente mínima, ¿sí? Aquí es 4.7 y aquí es 4.6. Entonces tomamos el 100% la máxima respuesta que alcanzó nuestro tejido. Eso lo establecemos nosotros en función de los cálculos. Vamos a ver en histamina. En histamina incluso tenemos una respuesta más alta aquí. Vamos a ver, en 1 tenemos, es que no me acuerdo, pero a ver si quieren, míranle ustedes y ayúdenme. Vamos a ponerlas todas. Punto 1, punto 3. 4.4, 4.3. Más o menos. Aquí debe ser 1.2. En la otra es 2.4, después es 3.8, luego 4.3, luego 4, y ya el último 4.3 y 4.4. Ok. Fíjate, en esta tenemos la máxima respuesta hasta acá, en 4.4, y esa es la que usamos como el 100%. Pero la realidad, desde 4.3 ya nos está moviendo mucho la respuesta. Ya llegué prácticamente al máximo de mi respuesta. Ajá. Y eso se ve en las curvas. Es la parte 2. Mira aquí. Ve, los puntitos son los datos reales. La línea roja es realmente un acercamiento por medio de un modelo matemático para trazar la curva sigmoidea. Pero los puntos reales son las bolitas y este es de histamina. Entonces, de aquí prácticamente yo pude haber dicho que 4.3 era mi 100%. ¿Sí? Aquí también prácticamente estos dos ya llegaron al 100%. Estoy hablando de manera práctica, pero para darle un valor real, tomo la máxima respuesta como el 100%. ¿Sí me explicó? Ok, sí, muchas gracias, doctora. No, ¿de qué? Alan, ¿Alguna otra?
perdón, ¿cómo se pronuncia Aram? Aram. ¿Aram? Adelante. Hola, buenos días. Hola. Dos preguntas. Con respecto, es que también me causó bastante confusión lo de dosis 50 y concentración 50. O sea, ¿la dosis va a ser en humanos, animales completos? O sea, ya estamos hablando en humanos si estuviéramos investigando en una investigación clínica, por así decirlo, y cuando es la concentración 50, ya es este fragmento del intestino que sería en un estudio in vitro. Sí, sí, porque en el tejido yo voy a poner voy a disolver primero a mi fármaco y administrar cierta cantidad de fármaco en solución. Voy a decir, bueno, voy a administrar 0.2 mililitros de una solución a 10 micromolar. ¿Sí? Entonces yo ya estoy disolviendo y estoy administrando una concentración del fármaco. En cambio, en un animalito íntegro, por ejemplo, en los modelos de dolor o cualquier otro modelo donde yo tenga que pesar a mi animalito y tengo que administrarle 10 miligramos por kilogramo, está en función de su peso. Es una cantidad por peso del individuo completo. ¿Sí me explicó? En seres humanos, por supuesto, muchas de las dosis que se aplican en los de los medicamentos ya ni siquiera se expresan en miligramos por kilogramo, ¿sí? Lo que se hace es administrar cierta cantidad considerando un paciente de 70 kilogramos en promedio, que nosotros sabemos perfecto que eso a veces no aplica, porque hay gente, se le administra la misma dosis y pesa 40 kilogramos que si pesa 120 kilogramos. Eso a veces no se toma en cuenta, ¿sí? Pero afortunadamente el margen de seguridad y de eficacia de los fármacos es muy amplio. Entonces la dosis es suficiente para poder ejercer o producir el efecto farmacológico, ¿sí? Entonces aquí cuando hablamos de animalitos íntegros completos, administramos cierta cantidad por kilogramo de peso. Cuando hablamos de tejidos, órganos aislados, etcétera, lo que administramos es cierta cantidad, pero en ciertos mililitros de solución. No sé si te respondí. Sí, ya me quedó súper claro. La otra solamente era, en el caso del antagonista competitivo, vimos que desplazaba la curva a la derecha. O sea, solamente se mete con la potencia, vaya, al final del día va a seguir alcanzando la misma efectividad en el antagonista competitivo, en el caso de la atropina. Ajá, con relación al antagonista, sí. Ve, alcanzan el mismo efecto máximo, ¿sí? Este es el efecto del agonista, pero en presencia del antagonista. O sea, el antagonista solito no hace nada, como tú lo puedes ver aquí. Estamos hablando de acetilcolina y de histamina. Ve, aquí administramos acetilcolina y produce contracción. Aquí administramos atropina y no produce nada. ¿Qué tengo que ver para ver qué efecto produce? Administrar ahora al agonista. Para ver qué le hace al efecto del agonista. ¿Sí me explicó? Sí, se explica. Ok. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Janice, Jacqueline. Sí, yo tenía una duda, pero, por ejemplo, vimos que con el antagonista solo sin el agonista no causa ningún efecto en la actividad en el caso del receptor. Pero, por ejemplo, si viéramos un agonista inverso, ¿sí se vería afectada entonces la actividad intrínseca del receptor? O sea, veríamos que no sería una actividad sin actividad, sino que se bajaría la actividad intrínseca. Claro, claro. Sí, de hecho, depende de qué tipo de compuesto estemos administrando. De hecho, si tú observas aquí, con mucho mayor cuidado, la realidad es que el antagonista sí produce un poquito de efecto. ¿Qué efecto produce? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el tejido tenía una actividad contráctil normal, que es la motilidad intestinal, que se está moviendo todo el tiempo? Pues cuando yo le administro la atropina, ve lo que sucede. Ya no hay esa contracción normal del tejido. ¿Sí? O sea, la realidad es que sí pasa algo, ¿sí? Está bloqueando el efecto intrínseco del compuesto que está dentro del organismo. A ver, acuérdense que en la motilidad intestinal, ¿qué agonista, más bien qué sustancia endógena que produce el mismo organismo va a producir esta contracción y relajación? La contracción la va a producir la acetilcolina. Normalmente estamos liberando acetilcolina de las neuronas mientéricas en el sistema nervioso entérico. Entonces, por eso tenemos una actividad contráctil regular.
en nuestro tejido. Si yo le administro atropina, pues estoy bloqueando esa actividad contráctil regular, ¿sí? Claro, para verlo más grande ese efecto, pues yo administro de manera exógena al agonista. Y entonces yo veo que sí bloquea el efecto de esta concentración grandota que yo le puse del agonista. ¿Sí me explicó? Por supuesto, si lo administro un agonista inverso, puede que dé incluso hasta relajación. No nada más, no contracción, sino relajación. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, doctora. En la curva pasada en la que estábamos de histamina, cuando estamos viendo el agonista, ¿se llega entonces como a una saturación justamente del receptor? Ya a partir de, creo que es 1. Okay. ¿Aquí a esto te refieres o acá? Sí, a cualquiera de las dos que lo refieras, aquí. Ajá, sí, esa. claro. O sea, ahí ya se llega a una saturación. Okay, sí. Claro, la respuesta máxima la alcanzamos cuando ya todos los receptores están ocupados. Por más agonista que tú le pongas a tu tejido, ya no vas a tener mayor respuesta. Incluso puedes tener menor respuesta. ¿Por qué? Porque los receptores se llegan a desensibilizar. Ajá. Pero yo puedo aquí seguir administrando toneladas, que no va a suceder, por supuesto, pero bueno, si administro toneladas, en teoría esto debería quedarse ahí. ¿Sí? Y ya no subir. Pero sí corro el riesgo de que baje la respuesta, porque desensibilizo a los receptores. ¿Ok? Y eso pudo haber pasado justamente por la caída que hubo después de que se administró 1. ¿Se pudo haber desensibilizado? A ver, no te entendí, perdón. Ve que cuando dimos 1 un microgramo, se alcanzó casi el 100, que fueron 4.3. Aquí. Y después bajó, ajá. Ajá, aquí tenemos 4.3 y luego aquí bajó a 3, a 4. Ajá. Mira, la realidad es que no hay una respuesta tan uniforme. Si tú te fijas en los experimentos que se hacen, y van a tener la oportunidad de checar artículos, siempre se muestra una bolita y una rayita hacia arriba y hacia abajo. Generalmente, para hacer una respuesta representativa de estos compuestos y de estas concentraciones, se tiene que probar el máximo, el mínimo 6 tejidos. Hacer un promedio y ponerle su parámetro de dispersión. Ajá. Entonces, aquí estoy mostrando solamente la respuesta de un solo tejido. Pero la realidad es que si yo hubiera probado más tejidos, seguramente mis errores me dirían que no hay diferencia entre este efecto y este efecto. ¿Sí? Se supone que después de haber visto estadística, van a revisar esta práctica. Entonces, de hecho, es lo que ustedes logran ver aquí. ¿Observas que aquí tenemos una bolita y tenemos la rayita? Pues la rayita es la dispersión de varios tejidos. Seguramente aquí se probaron 6 tejidos, no me acuerdo, no viene en el texto, ¿sí? Pero seguramente se probaron 6 tejidos, ¿ve? Entonces, si tú encimas hacia acá, seguramente no va a haber una diferencia estadística entre este efecto y este efecto. Quizá entre este y este, pero entre estos dos, por ejemplo, no va a haber una diferencia. ¿Sí? Sí, muchas gracias, doctora. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, perdón, creo que levantaron la mano. A mí me queda una duda más como sobre el experimento, porque mencionaba que para las condiciones de mantener, pues, el hilo, debe tener ciclos de luz-oscuridad, pero no encuentro bien la relación o para qué nos ayuda eso. Lo del ciclo luz-oscuridad es más bien en el animal, cuando el animal sigue vivo. Ajá. Entonces, como les decía, los animales los pedimos del bioterio central. Y los animales tienen que mantenerse en ciertas condiciones para que no estén bajo estrés. Los roedores normalmente tienen mucha actividad en el ciclo de oscuridad. Ellos comen, ajá. Entonces, ve, aquí nos hablan de que pedimos el animalito, lo pesamos, ajá, para que esté más o menos en el peso que requerimos, y entonces se colocan en un cuarto con temperatura controlada a esta temperatura, con un ciclo automático de luz-oscuridad para que tenga sus 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Ya no van a tener luz natural, van a tener un cuarto en donde hay luz
artificial. Entonces hay un temporizador que permite que se prenda la luz a cierta hora y se mantenga durante 12 horas prendida. Y luego se apaga para estar 12 horas apagada. Entonces es el ciclo al que se someten para regularizar su ciclo de vida. Ellos tienen mucha actividad, comen, de hecho comen en la noche cuando está oscuro. Los roedores eso hacen. Entonces, para no alterar su ciclo normal de vida, los colocamos en este cuarto, un día antes del experimento. Una vez que se hace el día del experimento, se suben al lugar donde se tiene todo el equipo, se sacrifica el animal y después se obtiene el tejido. En cuanto obtenemos el tejido, ya no es necesario este ciclo de luz-oscuridad. Todo lo hacemos bajo luz, por supuesto. El experimento dura aproximadamente de 5 a 6 horas. ¿Sí? Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Se mantienen estas condiciones para no alterar fisiológicamente al animalito. Sofía. Sí. Sí, yo tengo una duda con el concepto de los antagonistas reversibles e irreversibles. ¿Esto se da porque al final alcanzan cierta eficacia o por alguna otra razón? Sí, o sea, lo puedes conocer qué tipo de antagonista es en función de sus curvas, ¿sí? En función de su respuesta frente a un agonista. Pero la teoría de qué es uno y qué es otro, aquí viene. Cómo se comportan con el receptor. Ajá. Un agonista con un antagonista competitivo, como su nombre lo indica, van a competir por el mismo sitio de acción, ¿sí? En uno no competitivo, si es irreversible, lo que va a hacer el antagonista es unirse al mismo sitio de acción y ya no permitir que el agonista se una a él. Aquí sí, aquí hay una competencia, el que haya más cantidad, ese va a desplazar al otro. Pero acá no. Acá produce un cambio conformacional que ya no permita que se reconozca al agonista, ¿sí? Y en este caso, cuando es un alostérico, va a actuar en otro sitio diferente al sitio de acción del agonista, que también al unirse a este antagonista va a producir un cambio conformacional, de manera que ahora ya no va a reconocer el receptor al agonista. Y entonces disminuye su respuesta. ¿Sí? ¿Eso te ayuda? Pero a nivel de farmacometría, de cómo observamos las curvas dosis-respuesta, esto es cómo se presenta la curva de un agonista con un antagonista competitivo, va a desplazar la curva del agonista, pero vamos a alcanzar el mismo efecto máximo. De hecho, la curvita, o sea, no, la pendiente es igual en ambas situaciones. En el caso de un antagonista no competitivo, va a desplazarlo, la pendiente puede no ser igual, incluso se puede acostar más, y además no vamos a alcanzar el mismo efecto máximo. Aquí tú ves, ya tenemos 3 concentraciones que ya llegué al máximo de respuesta y nunca alcancé este mismo efecto. ¿Sí? Sí. Gracias. Ok. ¿De qué? Andrea. Hola, es que tuve otra duda. Es acerca de lo que estábamos comentando, que en el antagonismo competitivo se disminuía la potencia, pero no la eficacia. Entonces, o sea, si me preguntaran, por ejemplo, un ejemplo al revés, donde la potencia no se ve como alterada, pero sí la eficacia, bueno, a mí se me vino la idea de el agonismo parcial, que podría ser, por ejemplo, entre el tramadol y la morfina. O sea, no sé si ahí sí disminuye la potencia, no, la potencia no disminuye, pero la eficacia sí. O sea, eso sí podría ser un ejemplo. Ok, ahí estás hablando de 2 fármacos que son agonistas, ¿sí? Aquí en este caso estamos viendo términos agonista-antagonista, ¿sí? Bueno, entonces el término de potencia se puede utilizar de las 2 maneras. Puede ser con referencia a 2 agonistas, ¿sí? O más de 2 agonistas que van a producir el mismo efecto, ¿sí? Ahí puedes determinar eficacia o potencia. Por ejemplo, aquí estamos hablando del mismo fármaco, ¿eh? Vamos a suponer que es acetilcolina. Esta es acetilcolina
Esto es acetilcolina y esto es acetilcolina, pero en presencia podría ser de un antagonista competitivo, que es la atropina, o uno no competitivo, ¿ok? Pero realmente el efecto que estás evaluando es el del agonista, que es el mismo compuesto. Acá estamos hablando de diferentes fármacos que van a producir el mismo efecto. Vamos a suponer que estamos hablando de morfina, vamos a suponer que estamos hablando de buprenorfina y vamos a suponer que estamos hablando de tramadol. Los tres fármacos van a producir un efecto biológico, ¿sí? Un efecto farmacológico. Vamos a suponer que es analgésico, ¿sí? Entonces, si tú los revuelves, si tú los combinas o los usas al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Probablemente si tú usas morfina con tramadol, pues obtengas más bien el efecto de la morfina. No tiene caso que tú los mezcles porque van a actuar sobre el mismo mecanismo de acción, ¿sí? Entonces, más bien, el término de eficacia y potencia es comparativo porque son tres fármacos diferentes y quieres ver qué hace cada uno. Entonces, estás evaluando el efecto analgésico de morfina, buprenorfina y tramadol. Aquí tú vas a decir, bueno, ¿cuál es más eficaz? ¿La morfina, la buprenorfina o el tramadol? Evidentemente sería la morfina porque es con la que yo tengo el efecto más alto, ¿sí? Ahora vamos a suponer que son tres fármacos diferentes. Vamos a suponer que es aspirina, vamos a suponer que es naproxeno y vamos a suponer que es diclofenac. Son tres analgésicos, del grupo de los AINES, que lo que hacen es que inhiben a la ciclooxigenasa y van a producir un efecto analgésico, ¿sí? ¿Cuál de los tres es más eficaz, Andrea? Pues si es así como en esa, pues todos son igual de eficaces. Exactamente, todos son igual de eficaces, pero ¿cuál es más potente? Esto fue aspirina, esto fue naproxeno y esto fue diclofenac. La aspirina, entonces. Exactamente, la aspirina, porque necesité menos dosis para producir su efecto analgésico. Por supuesto, esto lo tuve que probar en diferentes grupos de animales, ¿eh? Esto fue un grupo A, un grupo B y un grupo C. No fue en el mismo animal. ¿Ok? Lo mismo aquí, este fue en un grupo de animales, este fue en otro grupo y este fue en otro grupo independiente. ¿Ok? O sea, son dos cosas diferentes. Aquí realmente estamos hablando del concepto de antagonista, pero de un solo fármaco. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. El término de potencia y eficacia se puede utilizar en varias situaciones. ¿Sí? Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Jimena, ¿habías alzado la mano o ya no? Sí, bueno, me quedó duda respecto a los agonistas parciales, realmente cómo actuaban, o sea, porque tengo entendido que, o sea, sí tienen la afinidad por el receptor, pero no van a generar la respuesta completa por más que se requiera. Y había leído como 3 teorías más enfocadas como al receptor, a la acción que tiene el receptor o la conformación, y es por eso que no se alcanza como la respuesta, pero pues justo son 3, entonces no sé cuál sería como la explicación más idónea para explicar como por qué no se está alcanzando pues la respuesta completa. Bueno, hay varias teorías. Hay varias teorías de por qué los agonistas parciales no alcanzan la misma respuesta. Y una puede ser que actúan por diferentes mecanismos. Por ejemplo, hablando de los opioides que mencionaba tu compañera, morfina actúa como un agonista de los receptores a opioides endógenos de todo tipo, a los mu, a los kappa y a los delta, ¿ok? Sin embargo, el tramadol actúa como un agonista solo a los receptores mu y también actúa produciendo liberación de noradrenalina y serotonina a nivel del sistema nervioso central. Entonces tiene un mecanismo de acción adicional al de la morfina. Sin embargo, no activa los otros dos subtipos de receptores opioides. A eso se le atribuye que ese compuesto tiene menor eficacia que la morfina. Morfina activa los 3 receptores opioides y tramadol solo a un subgrupo. ¿Sí me explicó? Entonces, depende de cada grupo farmacológico en particular, tiene
situaciones particulares. Ajá. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Janice? Sí, con lo mismo que dijo Andrea sobre los opioides, por ejemplo, en el caso de que queramos ver una gráfica como la que está ahorita en pantalla, podríamos, por ejemplo, comparar la morfina con la naloxona y Claro. ya veríamos una gráfica así, pero también se podrían entonces comparar con esta misma gráfica de eficacia y de potencia con diferentes fármacos como tramadol, morfina y eso. Ok. Claro que sí, Gracias. tienes toda la razón. Ujú. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues espero que toda esta información les haya sido útil, hayan recordado muchas cosas y les sugiero que traten de terminar los ejercicios. Es muy, muy gratificante ver cómo integran toda la información de los diferentes experimentos. Y una cosa que yo hago al final, normalmente, es los dejo hacer el ejercicio 1 hora y media, 2 horas, y después les pongo las gráficas y elijo al azar para que me expliquen las gráficas. No solamente que ellos digan que sí entienden, porque resulta que todo el mundo entendemos muy bien cuando estamos solitos, pero a la hora de querer expresar cómo explicar una gráfica, nos hacemos bolas toditos. Entonces, aquí la intención es que aprendan a explicar gráficos, a leer las gráficas y a sacarles la información que se requiere a cada gráfica. Entonces, dejo como 1 hora más o menos para que hagamos la integración, porque también hay preguntas que se le pueden ocurrir a alguien y a otro no. Entonces, ahí sacamos todas las dudas y tratamos de explicar todas las dudas para que se vayan con la mayor información posible. ¿Sí? Bueno, muy bien, pues espero que les haya servido mucho este ejercicio y que les haya disuelto algunas dudas que tenían con relación a la práctica, y de todos modos, cualquier comentario que tengan de ustedes o de sus alumnos, les agradecería mucho me los hicieran llegar con el propósito de mejorar la práctica. Ahorita ya detecté varios errorcitos que por supuesto los voy a corregir. Muchísimas gracias, doctora Ventura. Ha sido un gusto, como siempre, escucharle, disfrutar otra vez, volver a ver con ojos nuevos esta práctica, ¿no? Me voy enriquecido también, ¿no? Bueno, un aviso parroquial para todos los participantes del taller es que a las 7 vamos a tener otra sesión igual presencial, a las 7 de la noche de hoy, en el mismo enlace con el doctor Edgar Miguel Santiago. Ya les aparecerá ahí en la plataforma, todavía estoy gestionando esas partes, pero ya les aparecerá, pero es el mismo link a las 7 de la noche, sabiendo que si tienen, sobre todo los que están en clínicas, alguna responsabilidad, pues bueno, pueden ver la grabación en cuanto esté arriba, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, quedamos muy bien, pues gracias por la invitación, doctor, y mucho gusto en conocer los jóvenes. Espero verlos próximamente ya dando clases. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Adiós, ¿de qué? Adiós.